Nuevamente, una cordial bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan. El sermón de hoy es la oración modelo. Estaba estructurando un sermón diferente, pero la experiencia en estos últimos 15 días con mis pacientes y particularmente en la vida de quien les habla me hizo cambiar. Iba a hablar de la confianza humana, pero en la consulta con mis pacientes manifestaron mucha necesidad de oración. Y oración en virtud de las incertidumbres que está ofreciendo el mundo, el desempleo que se está originando a raíz de la caída de los precios del petróleo, muchas personas enfermas a raíz de las enfermedades virales que están ocurriendo, personas que tienen familiares embarazadas con riesgo de catástrofes neurológicas en sus hijos, riesgo de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta a los nervios periféricos que puede producir una cuadriplegia y nos puede dar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, porque los virus están ahí transmitidos por los mosquitos. Entonces se palpó de una manera sobresaliente esa necesidad imperiosa de los pacientes que lleguen al consultorio y digan: doctor, necesito que ore, tengo miedo, tengo incertidumbre. Por ejemplo, los pacientes de Ecopetrol, los de planta, están temerosos de que el viernes, cuando llegue el viernes al final de la tarde, les digan: esta es tu carta de despido, y no tengan súbitamente un trabajo cuando era de los puestos o cargos que más garantía ofrecía. Entonces, toda esta incertidumbre, todo este temor ha llevado a que la gente acuda a la parte espiritual, acuda a través de la oración, que es una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros, en una forma gratuita para llegar a obtener, no digamos la solución de todos los problemas, pero por lo menos hacer llevaderos dentro de las garantías que el Señor nos ofrece. Y como vamos a ver en la oración modelo, el Padre Nuestro nos da mucha garantía para poder solventar esas necesidades, trasegar por los obstáculos, el fuego, el agua, como dice Isaías en el capítulo 43. El Señor no nos advierte ni nos da la garantía de que no vamos a tener dificultades. Él dice: imposible es que no vengan tropiezos, en el mundo tendréis aflicción. Y Él dice que Él nos llevará a través del fuego, a través de las aguas. No es que dice: yo lo voy a saltar para que no tenga esas consecuencias. Cada uno de los que estamos aquí, de una u otra manera, tenemos necesidades hoy para ser manifestadas a través de la oración, que es el cordón umbilical que nos da la vida, nos mantiene con vida espiritual. Persona que dice ser cristiana y que no ora está muerta, está momificada, simplemente se observa, pero no tiene vivencia interior. Entonces, quiero que me acompañen, vámonos al libro de Mateo, capítulo 6, pero antes de empezar a leer la lectura bíblica, vamos a tener un preámbulo desde el versículo 5, 6, 5, dice la oración eficaz. Mateo 6, 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Había tres aspectos en los cuales los judíos se gozaban o se vanagloriaban para mostrarse, ser jactanciosos y tener su halago, su aplauso. Eran las limosnas, las dádivas, las oraciones y los ayunos. Esos eran tres elementos que ellos utilizaban para poder ser protagónicos, y eran en las sinagogas o en las esquinas de las calles, porque en las esquinas de las calles donde se hacían los grandes negocios, se cerraban los tratos, y entonces ellos en cierto horario que también establecían oraban, pero ellos casi que buscaban en el horario de oración estar en las esquinas o en las sinagogas para, con su elocuencia, con su protagonismo, ser ensalzados por los demás.
Eso era lo que pretendían ellos, y por eso les dice el Señor: cuando oren no sea como los hipócritas, porque ellos no iban a orar, no daban sus limosnas o no ayunaban en búsqueda de una testificación espiritual, un crecimiento en la relación con Dios, sino era para sacar pecho, para satisfacer su ego. Es más, algunos pedían donaciones para los pobres y levantaban la mano que iban a dar tantas donaciones para ser aplaudidos y ensalzados, y no daban al final, simplemente por obtener esa vanagloria. Con justa razón el Señor al final de ese versículo dice: os aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuáles son las recompensas? Halagos, aplausos, palabras de ensalzamiento. Esa era su recompensa, mas no es la recompensa que el Señor les va a dar. Vámonos al versículo 6. Cuando tú ores, vuelve y dice, cuando ores, el 5, vuelve y dice en el 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. En secreto porque primero nadie puede ver a Dios, nadie ha visto a Dios, y segundo porque en secreto Dios escucha lo que nosotros digamos verbalmente. En secreto, donde nadie nos ve, el Señor nos ve en secreto. No le podemos subir a Él, ¿cierto? Entonces, por eso dice que en secreto. Pero vuelve y dice otra aseveración: y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Yo personalmente le digo a mis amigos que cuando tengan necesidades extremas no la expresen verbalmente, porque el enemigo está ahí justo presto a escuchar cuál es su necesidad y se la puede solucionar con una trampa, un milagro, un prodigio. Díganla mentalmente, porque el único que sondea, el único que lee nuestra mente, ¿quién es? Es el que Él ve en secreto. Él no, nadie más puede escudriñar. Entonces toda necesidad grande manifiéstela en oración mental, y el enemigo no puede ver en secreto lo que el Padre sí ve. Séptimo, y al orar nuevamente vuelve y hace no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Entonces dos aspectos aquí relevantes. Uno, palabrería. Entonces, por mucho que nosotros seamos profesores de idiomas, nos sepamos mucho dialéctica y prosa y poesía, por mucha palabra que utilicemos, ninguna palabra va a conmover al Señor. Al Señor lo conmueve es: dame, hijo mío, tu corazón, lo que salga del corazón. No, cuando ustedes se van a dirigir a sus padres, primero le decimos poemas, prosas o jeringonzas llenas cuando nos dirigimos a nuestro Padre. No, lo mismo quiere el Señor, que nosotros humildemente y sencillamente nos dirijamos a Él, sin tanta palabrería. Y entonces ustedes van a escuchar gente: oiga, pero ¿cómo ora de bonito? ¿Sí? ¿Cómo es metafórico? ¿Cómo es poético? No, hermano, ahí está haciendo es para conmover muchas veces al auditorio, y por eso casi siempre que lo llaman, y a veces esa es la vanagloria. No es que tenga el don de oración, sino tiene la elocuencia de orar, que es como los políticos. Y las repeticiones vanas son los dos aspectos que aquí está el Señor haciendo el énfasis, las vanas repeticiones. Pero hay que hacer un paréntesis. No siempre repetir las oraciones es malo en este contexto del Señor. Y para darle un ejemplo, ¿el Señor usó repeticiones en las oraciones? Vámonos a Mateo 26, 44, porque hay que darle un paréntesis de contexto ahí. Mateo 26, 44 dice la palabra del Señor: dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez. ¿Qué dicen, sí, hermanos? Repitiendo las mismas palabras. Las repeticiones no son vanas en el contexto en el cual la actitud del corazón, la sumisión, el doblegarse ante la voluntad del Padre es lo que prima. Aquí 3 veces el Señor utilizó las mismas palabras, o sea, hizo repeticiones, pero en un contexto de clamor, de temor, de sinceridad, de tristeza y sometimiento. Otro que repitió fue el Padre Nuestro.
El Padre Nuestro en esta versión de Mateo 6 es diferente a la versión de Lucas 11. En Lucas 11, aquí nadie le está pidiendo, en Mateo 6 que vamos a leer, nadie le está pidiendo al Señor, enséñanos a orar, sino que Él espontáneamente les dijo, vosotros oraréis así. En cambio en Lucas 11, sí, uno de los discípulos le dijo, Señor, después de que lo vio cómo oró, dijo, Señor, enséñanos a orar. Parece que era en otro escenario, con otros discípulos que no habían estado en la anterior ilustración, y por eso le piden en este contexto. Otro paréntesis hay que hacer, la pregunta es, el Padre Nuestro que vamos a leer ahorita, ¿era aplicado, digamos literalmente por Jesús? ¿O era solamente un bosquejo? Esta es la oración que universalmente más se conoce. Desde niños la mayoría de nosotros nos la han enseñado, pero así como el Señor estaba haciendo la prevención de que no se usen vanas repeticiones, pues algunos no la aprendemos y la recitamos. Otras congregaciones, entre comillas, creyendo en el buen sentido de expiar pecados o algo, vaya, rece 30 Padre Nuestros para que tal pecado le sea. Pero eso no es. Están en contra de lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces el Señor utilizó 2 veces el Padre Nuestro, pero en Mateo 6 y en Lucas, pero él, la aplicabilidad que tenía para él, hay una excepción, dice el Padre Nuestro, y perdona nuestras, ¿qué? ¿El Señor pecaba para pedirle al Señor perdón por sus pecados? No, esa parte de la oración no tiene aplicabilidad en el Señor, pero Él sí la utilizó en la oración sublime de Juan 17, donde Él dice, no pido que los quites del mundo, sino que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Ahí Él utiliza mucho el engrama de lo que vamos a ver del Padre Nuestro, como ese esqueleto al cual nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestro lenguaje, a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, ir desnudando nuestro corazón, humillándonos ante el Señor. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Octavo, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que qué. Esto es importante tener en cuenta. El Señor ya sabe que nosotros necesitamos, pero Él necesita que nosotros se la manifestemos de una manera sencilla, humilde, no para imponer lo que nosotros queremos, porque Él ya sabe que necesitamos. Y por eso lamentablemente muchas de las oraciones es por lo que nosotros queremos, mas no por lo que nosotros necesitamos. Y a veces el Señor nos responde de una manera de lo que necesitamos y nosotros bravos porque no estamos recibiendo lo que pedimos. En ese contexto nos falta sabiduría de poder entender que está el Señor persiguiendo en cada uno de nosotros. Viene ahora sí la oración modelo. Vosotros pues orad así. La palabra orad suena como imperativo, es como una orden, algo que tenemos que tener como ejemplo de el Señor que no se equivoca. No voy a repetirlo como hemos cogido por costumbre. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces vamos a desglosar primero esa frase. ¿Hay padres sin hijos? ¿Qué dicen? ¿Hay padres sin hijos? No. ¿Hay hijos sin padre? No. Pero hay una contextualización grande, es todos fuimos hechos a viva imagen y semejanza ¿de quién? Todos. Entonces somos linaje de Dios en creación. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, 28 dice, linaje de Dios somos. Pero no todos en la Biblia tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Nosotros escogemos a nuestros padres o nuestros padres nos escogieron a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Ninguna de las dicen por aquí. ¿Alguien escogió a sus padres?
¿Nuestros padres nos escogieron a nosotros? ¿Ah? La Biblia dice en Efesios capítulo 1, 4 y 5 que nosotros estábamos ¿qué? Predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? A mí no me escogió mi papá y mi mamá, no. Yo fui el instrumento por el cual el Señor me tenía predestinado para ejercer mis padres, su rol de padres, y yo de hijo, de hermano, de papá en un futuro. Y entonces nadie tuvo ahí esa intervención. Entonces, ¿nosotros escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? Pero como todo hay que sostenerlo con la Biblia, vamos a mirar dónde dice que Dios nos escoge a nosotros. Vámonos al libro de Juan. Capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera, y yo lo resucitaré en el día final. Me gusta siempre que tengamos por lo menos dos. Uno no puede ser el soporte, dos o tres. Vámonos a Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Saltemos al 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, es maravilloso que al empezar la oración tengamos el pleno convencimiento de que tenemos un Padre, Padre nuestro, no Padre mío. Cuando es nuestro, ¿es qué? Comunitario, no es de uno solo, no es exclusividad, es de aquellos que conforman la sociedad, el grupo, la comunidad de fe que cree en Él, le obedece, lo sigue, lo preconiza. Entonces, qué maravilloso. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando tenemos un padre, nos alegramos? Con los que no tienen padre, tienen sus limitaciones, ¿cierto? Sus decepciones, etcétera. Entonces, el saber que tenemos un padre es de extrema fortaleza espiritual. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre, un Padre que es amoroso, siempre está atento a las necesidades de su hijo. Si nuestro Padre no nos pone cuidado en el contexto terrenal, ¿qué hacemos nosotros? A veces nos ponemos ¿a qué? A llorar. Y a veces no entendemos si el Señor nos está escuchando o no, y lloramos. Pero el Señor nos tiene una maravillosa promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Cuando usted llora o escucha a su hijo llorar, el Padre viene prontamente a ver qué tiene y solucionar su problema. Y nosotros a veces lloramos ante el Padre y Él prontamente viene y nos da las herramientas para solucionar ese conflicto emocional que tenemos en ese momento. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué implica que esté en los cielos? Primero, poder. Los cielos de los cielos no contienen ¿a quién? El que esté en los cielos, si usted lee en la Biblia, en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, dice, sé de un hombre que fue al capítulo 2, versículo 1 en adelante, sé de un hombre que fue al tercer cielo, y luego le hace una parafrasia enseguida, el paraíso. Entonces, Dios está en el cielo, pero aquí dice que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso de que está en los cielos y no diga está en el cielo? Que está en los cielos implica que, ¿cuántos cielos según la Biblia uno puede discernir? 3 por lo menos. El espacio atmosférico que vemos, el primer cielo, el segundo el sideral donde están las estrellas
astros y todas estas cosas, y el tercero donde está Dios. El hecho de que diga que está en los cielos es que tiene poder sobre todo el contexto del universo, pero también recuerden que el Señor dijo: y yo y mi Padre moraremos ¿en quién? En cada uno de nosotros. Dios tiene ese poderío al decir en los cielos que también va a estar en cualquier sitio por su omnipresencia. Dentro de ese aspecto, nosotros. Entonces, que estás en los cielos. ¿De dónde es nuestra ciudadanía, hermanos? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía es ¿de dónde? Y anhelamos que la pronta venida del Señor para que nos lleve al cielo, ¿cierto? Colosenses 3:2, ¿qué dice? Alguien que nos busquemos Colosenses 3:2. Dice: mirad, por eso es importante saber por qué dice en los cielos. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque arriba es donde está el poder, el creador. Y otro aspecto es, recuerden a Santiago 1:17, porque toda dádiva buena, ¿de dónde viene? De lo alto. Por eso tenemos que tener una visión del cielo, de los cielos, de dónde vienen las buenas dádivas, de dónde va a venir el Señor, etcétera. Sigamos ahí en Mateo. Una particularidad es que los ídolos, cuando los pueblos paganos se dirigían a ellos, no le decían Padre nuestro, porque los ídolos generaban temor, eran entre comillas crueles, despiadados, y no había esa relación de adoración, de dirigirse al Padre nuestro, como lo hace el único Dios. ¿Quién es el único Dios? Dice en Juan 17:3: y esta es la verdad, que te conozcan, ¿qué? Esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a qué? El único Dios. En el cielo solo hay un Dios, y es el que nosotros predicamos, leemos, compartimos. Entonces, el Señor nos modeló del barro y nos hizo, y por eso tiene nosotros esa garantía, decirle Padre. En cambio el hombre hace los ídolos. Nosotros como criaturas creadas nos dirigimos al Padre. El hombre crea el ídolo y a pedirle a lo que creó, al revés. Entonces sigamos ahí en Mateo 6. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? Apartar, tener algo supremamente especial. Cuando el Señor aparecía por diversas maneras, el hombre no podía estar ahí porque podía ser quemado, destruido, porque era santo. Y uno de los grandes problemas que tenemos es no tener en consideración la santificación del nombre del Señor cuando hablamos con Él, cuando nos dirigimos hacia Él. La cualidad fundamental de Dios es su santidad. Santo, santo, santo. Ustedes no van a encontrar en la Biblia amor, 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 o misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, es su santidad. Por eso Dios va tan arriba, como dice Isaías 55:9, sus pensamientos donde estaban muy por arriba y nosotros muy por abajo. Pero nosotros, como no tenemos en cuenta esa santidad, lo sublime que es su nombre, recuerden que los judíos, cuando se iban a dirigir a Dios, no lo nombraban, y entonces hacían circunloquios. Circunloquio es utilizar otra frase, otra palabra, para hacer la inferencia, pero no directamente. Ejemplo, dice el reino de los cielos, como vamos a ver ahorita, el reino de los cielos. No decían el reino de Dios. Cuando escribían, lo escribían con consonantes, y eso, la plumilla con que lo escribían ya quedaba santificada, no se podía volver a utilizar.
por la solemnidad del nombre de Dios. Y nosotros, cuando oramos, empezamos, papito Dios. ¿Papito qué es? Es un diminutivo. No, doctor, es que yo lo asimilo a mi papá. No, pero es que volvemos a lo mismo. Dios está tan arriba que no tiene comparación con los humanos. No tome adjetivos humanos o comparaciones humanas. Doctor, pero la palabra Abba parece que era papito. No, cuando uno mira bien y hace la investigación, Abba, padre. Lo que pasa es que en la Biblia Abba, padre, debían haberla encerrado padre entre paréntesis para significar que Abba es padre. No padrecito, no papito, no Diosito, no chuchito. Y como un libro por ahí que sabemos, el man está vivo. ¿Cómo les parece que nosotros santifiquemos el nombre del Señor con el man, el chabacán de la cuadra, el individuo del común? Y es tan celoso el Señor que Él destruía pueblos enteros a causa de la dificultad para mantener la santidad de Dios. Tenemos a veces que reprender a nuestros hijos y nos sacan de paciencia, pero por Dios, ¿cuántas veces tengo? Eso es pecado, hermanos. Ay Dios, pasó una cucaracha. Ay Dios, eso es una muleta. Tenemos que pedirle al Señor que nos ponga en nuestros labios la forma de poderlo santificar sin usarlo de muleta, de bastón o algo como del común del vulgo. Vámonos al libro de Ezequiel. Capítulo 36. Dice ahí antes del 16, en muchas Biblias dice: Dios vindicará su nombre. Vamos al versículo 20. Y en las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre. Y se dijo de ellos: estos son el pueblo del Señor, y de su tierra han salido. Y tuve lástima de mi santo nombre, que Israel deshonró entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Dios el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre que profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Vindicaré mi gran nombre, deshonrado entre las naciones que vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice Dios el Señor, cuando yo vindique mi santidad por medio de vosotros ante sus ojos. Nos hemos tomado muy a la ligera cuando hablamos con el Señor. Cuando yo estoy orando, yo casi que digo que ahí, ese momento, ese lugar es santo. Pero no he tenido el crecimiento espiritual, la fortaleza, el bagaje para considerar que cuando yo me dirijo en una oración tengo que santificar su nombre. Y un ejemplo, la Virgen María reconocía que el nombre del Señor era santo. Y vamos a Lucas 1, 40. Lucas 1, 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Así como nosotros decimos, sí, nosotros admiramos a María y la imitamos, imitémosla en esta característica, considerar la santidad del nombre de Dios. Sigamos ahí en Mateo 6. Bueno, yo dije que 2 o 3 versículos. Vámonos a el Salmo 111, 9. Ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y pavoroso es su nombre. Y uno, para lo que decíamos de no actuar a las carreras, porque la Biblia nos dice amonestación sobre por qué habla así, que ay Dios mío, que yo le que. Mire el pasaje siguiente, vámonos a Eclesiastés 5:2.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra ante Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La oración tiene que ser sencilla, tiene que ser humilde, elocuente, de humillación. Muchos de los predicadores dicen que la oración debe tener una adoración, un agradecimiento, una actitud de perdón, de intercesión y de peticiones, como un esqueleto así. Otros dicen apenas adoración, confesión y peticiones. Sigamos ahí en Mateo 6. Dice, versículo 10, venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso de venga tu reino? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? No nos pase como los judíos, ¿no? Los judíos pensaban que cuando viniera el reino de Dios era un reino de poder, de fuerza, para doblegar a aquellas naciones que tenía sometido al pueblo de Israel. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino espiritual fundamentado en la gracia, cuya herramienta poderosa es el amor, no la fuerza. Y el reino de Dios está en la mente, el corazón de cada individuo, donde Dios, Jesucristo el Rey, y nosotros los siervos. Pero este reino empezó, se instaló en la tierra cuando nació Jesucristo, es el reino de la gracia. El reino de la gracia es el que estamos viviendo actualmente y nos prepara para luego el reino de la gloria. El reino de la gracia es el que estamos ahorita ejecutando, consolidando para luego llegar al reino de la gloria cuando Dios se sentará en su trono de gloria, ya cuando venga Él y nos glorifique a todos los que hayamos sido fieles y leales. Entonces el reino de los cielos está ahorita en un contexto de gracia que luego va a llegar a un contexto de gloria. Entonces el reino de Dios venga a nosotros, venga tu reino. ¿Cuántos están anhelando que el Señor venga pronto? ¿Seguros? ¿Cuántos han pedido esta semana que el Señor venga rápido esta semana? Y a mí me impacta un versículo de la Biblia. Está en 2 Corintios capítulo 5. ¿Es eso cierto que pidamos en la oración, venga tu reino? Nosotros no pedimos que el Señor venga, eso es falso. La mayoría de veces es que venga, pero que todavía rápido no, porque me falta desarrollar tal cosa, me falta tal. 2 Corintios capítulo 5, arranquemos desde el 1, ¿por qué debemos anhelar, venga a nosotros tu reino? Sabemos que si nuestra casa terrestre en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio celestial, una casa eterna, hecha no por manos humanas. Por eso gemimos, ansiando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Si gemimos nosotros en nuestras oraciones, venga tu reino. No, hermanos, eso de que venga tu reino no lo decimos en las oraciones. Nos falta y el Señor nos exhorta a eso, porque si decimos venga tu reino, tengo que estar presto como atalaya para los hermanos de la iglesia, o la luz, la sal para aquellos que no conocen. Si yo digo venga tu reino, tengo que estar en ese contexto de presuroso para alistar, para compartir el evangelio. Si yo no digo venga tu reino, tranquilo, no procedo, ni tengo esa, digamos, bienaventuranza que tenemos de nuestra casa, nuestra morada que ya tenemos. Es que ya la tenemos, hermanos. No sé por qué nos anclamos a este mundo y no pedimos que el Señor venga rápido. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad en el cielo? En el cielo, ¿qué están haciendo? Oración, obedecen, reverencian, ¿cierto? Adoran, alaban. Pero la voluntad, cuando el Señor dice hágase tu voluntad en la tierra, es que no estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, para ver cuál es la voluntad de Dios. Vámonos a Deuteronomio capítulo 10.
versículo 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. ¿Recuerda cuál es el primer mandamiento? El que resume los primeros 4. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? ¿Y con qué? Aquí está esa voluntad. Que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordeno hoy, para que te vaya ¿qué? Vámonos a un pasaje del Nuevo Testamento para ver cuál es la voluntad de Dios. Vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión como los gentiles que no conocen a Dios. 7. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aprovecho que estamos ahí, vamos para el 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Será que si en nuestra oración diaria estamos pidiendo, hágase tu voluntad aquí en la tierra? Estoy pidiendo fruto de obediencia, pero primero ser llenos del Espíritu Santo, porque el Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18, y luego dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no dejéis apagar el Espíritu. Si yo me bautizo diariamente en el Espíritu, si yo no dejo apagar el Espíritu Santo, puedo ser santificado, que es la voluntad de Dios, y amarlo con todo el cuerpo, con toda la mente, con todo el corazón, y obedecer los mandamientos. Si yo tengo al Espíritu Santo, tengo poder. Y entonces yo puedo decirle, Señor, dame espíritu de obediencia. No pedimos espíritu de obediencia y fácilmente caemos, porque la herramienta poderosa del Espíritu Santo no la utilizamos. La tenemos, mas no la utilizamos. Sigamos ahí en Mateo 6. Danos hoy el pan nuestro de ¿qué? Una palabrita aquí me conmovió. ¿El pan qué? No el pan mío. Cuando yo pido el pan nuestro es que mi hermano va a necesitar de mi pan. El Señor dice, yo les doy, quiero que sean ricos en abundancia, tengan abundancia. Pero esa abundancia es de darle a los que necesitan. En 2 Corintios capítulo 9, de 6 en adelante, yo les doy en abundancia para que abunden ¿en qué? En buenas obras. Hermano, yo quiero que seas prosperado en todo. Y yo quiero que sean ricos en abundancia, dice el Señor. Pero abundancia que se dice, danos el pan nuestro, es para poderlo tener. Para tener la nobleza, la bondad, la misericordia de compartirlo con quien lo necesita. ¿Recuerdan la experiencia de Elías con la viuda y su hijo? Ella por fe compartió con lo último que tenía y hubo escasez, hubo abundancia. Porque el Señor dice, así como Él se despojó y dijo, no se consideren ustedes primero, sino consideren a los demás por encima de ustedes. Como Él se dio, de Dios se bajó a hombre por servirnos, en eso nos toca a veces
danos el pan nuestro es para poder compartirlo. No es para mi usufructo. Sería egoísta. Sería desde un punto de vista intemperante en un momento dado. Danos el pan nuestro de cada día implica cuándo es el sustento que debo pedir. ¿Todo el mes? ¿Todo el año? Y por eso hay los que piensan si van a pensionarse o no van a pensionarse, pecan. Porque el Señor dice: la dependencia es mía a través de tu oración, dame el pan nuestro de cada día. No es si voy a ser pensionado o no, si van a aumentar o no, etcétera. El Salmo 37:25, ¿qué dice? Joven fui, he envejecido, y no ha visto a justo desamparado ni a su familia, ¿qué? Yo he tenido pacientes que no les pagan 5 o 6 meses en las entidades públicas, y le digo: ¿y se ha acostado aguantando hambre? No, hermano, no, doctor. ¿Por qué? Porque el Señor pone alrededor de esas personas que le cumplan la promesa de que si es justo no lo va a desamparar. Obviamente si hay gente que se va a acostar con hambre, pero porque no han ejercitado la justicia, la justificación en el Señor. ¿Cuántos años el Señor probó a su pueblo dándole solo lo que necesitaban? El pueblo se acostaba con lo que había comido hoy y no había certidumbre de lo de mañana. 40 años. 40 años el Señor demostrándole que Él le iba a dar el pan diario, excepto para mostrar la bendición del sábado. Pero 40 años el pueblo se acostaba sin saber qué iba a pasar mañana. Y nosotros estamos comiendo, almorzando y lamentándonos de que iremos a desayunar mañana. No siquiera agradecemos lo que estamos comiendo por estar afanados por el mañana. Dirá usted: ay, pero los que ya tienen garantizado, tienen grandes propiedades, grandes riquezas, ¿tienen que pedir eso? Pues sí, Señor. Porque ustedes han visto en el libro de Lucas, ese que llega y dice: uy, qué ganancias las que obtuve, ahora me dedicaré a vivir de la renta y disfrutaré. Y el Señor le dijo: ¿qué? Necio, esta noche te vengo a llevar. No tuvo para el pan de mañana, por andar jactancioso. El Señor, cuando dice dame el pan nuestro de cada día, es para ejercer compasión y misericordia con los necesitados, es para depender, absoluta dependencia de Él. Esa es la prueba de nuestra fe, una de las pruebas de nuestra fe. Entonces, hay ricos avaros, pero también hay pobres avaros. Hay pobres que pueden compartir un detalle del alimento con otro necesitado, y no, que se friegue, que trabaje, etcétera, etcétera. Cuando a veces es la prueba que el Señor le está poniendo, a ver cómo es su bondad, cómo es su compasión, cómo es su misericordia a pesar de la escasez. Y ahí sí, como dice popularmente, llevan de la tragedia, pero sí comparten bendiciones y multiplicaciones. Cuando el Señor dice danos el pan nuestro de cada día, no es solo lo material, pero hay un pasaje bíblico que sí dice que yo puedo pedir lo material. Vámonos a Proverbios 38. Aparta de mí falsedad y mentira, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan diario. Pero aquí viene el 9, hay que tener mucho cuidado: no sea que me sacie y te niegue diciendo ¿quién es el Señor? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Sin embargo, el dame el pan nuestro de cada día, teniendo una connotación material, la mayor importancia es la connotación espiritual. Dame el pan nuestro de cada día es, en el libro de Juan capítulo 6:35 dice el Señor: yo soy ¿qué? El pan de vida. ¿El que come de este pan sufrirá de hambre? No. Y el Señor dice a los discípulos: ¿qué es lo que lo alimenta? Mi alimento es hacer la voluntad de ¿quién? El Señor, desde que nosotros espiritualmente estemos en disposición, no nos va a faltar en lo material. Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, Mateo 6:33. Y lo demás, lo material, vendrá ¿por qué? Estamos pidiendo verdaderamente diariamente el pan
de Cristo, el pan Cristo que bajó del cielo, descendió como maná, o estamos afanados en la falta de pan, en la falta de leche, en la falta para el seco, la sopa, etcétera? Eso es lamentablemente lo que ocurre. La mayoría estamos enfrascados, el 90% de nuestras oraciones por lo material y menos del 10% por lo espiritual, cuando es a la inversa. Cuando el Señor dice en Malaquías 3:10, traedme los diezmos y las ofrendas, y haya ¿qué? Alimento en mi casa. ¿Alimento que haya mercados? ¿Que haya para la sopa? No, hermanos, que haya palabra para predicar. Recuerden que los diezmos es para solventar la predicación de la palabra del Señor. Que haya alimento en mi casa es que haya palabra del Señor. Lo otro es barato. Por eso a veces nosotros dentro de nuestros diezmos y somos mezquinos con las ofrendas, es lo mismo, hermanos. Estamos robando al Señor si no ofrendamos. Así de buen diezmo y no ofrende, está robando al Señor. Perdona nuestras deudas. En otra versión dice nuestros pecados, dicen en Lucas, como nosotros también. La mayoría de versiones dice hemos perdonado. O sea, aquí es de las cosas trascendentales de esta oración. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El creyente que no puede perdonar las fallas a otras personas, hermano, su fe está muy muerta. Quienes no perdonan a los demás sus fallas, su fe está muerta. Podemos tener miles de excusas muy valederas para culpabilizar y no perdonar, pero ninguna de esas razones valederas debe ser más poderosa para impedir que Dios me perdone. Y eso es lo que está ocurriendo con nosotros. Recuerden que la estrategia número uno, la herramienta número uno de Satanás predilecta es la ofensa. La trampa que él utiliza es la ofensa. Para nosotros indisponernos, como no tenemos bien el dominio propio, rápidamente saltamos a las divisiones, sectarismos, amenazas, evasiones, lo que ustedes quieran llamar. El no perdonar a los que nos deben algo es un insulto a Dios en su oración. Ay, Señor, perdona mis pecados. Y yo teniendo ahí el no haber solucionado un conflicto con una persona. Y es un gran problema. Dice el Señor en el libro de Santiago, confesaos las ¿qué? Las faltas unos con otros. Y yo he pecado, hermanos, y me ha costado, pero le pido al Señor que me dé la humillación de poderle decir a la empleada o a la secretaria, se perdió algo. ¿Quién es el primer sospechoso? La empleada. Luego aparece y usted es capaz de ir a confesarle el pecado de la presunción, de la malicia, de la calumnia, de la mentira, de que yo ya he dicho que es ladrona. Eso es lo mismo, hermano. Confesaos las faltas uno con otro para poder nosotros solucionar esa mentira que yo he fabricado, esa suspicacia, esa malicia. Quítese toda malicia, dice el Señor. Y es que eso es claro, la Biblia es muy clara ahí en Mateo, atrasito, Mateo 5, 23 y el 24. Ahí atrasito, eso es lo grave a veces de cómo debemos nosotros enfrentar el Evangelio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín. Vamos del 22, perdón. Y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego eterno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Una oración es como una ofrenda. Mientras usted no interprete que tiene algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti y no lo resuelva, esa oración ¿estará acorde con lo que el Señor pide? Si yo no estoy en paz con la persona,
No puedo reclamarle al Señor que me perdone. El pasaje de Mateo 6, 13, 14 dice: porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre que está en el cielo, ¿qué? Tampoco os perdonará. Para si lo perdonara en el cielo será perdonado. Y Mateo 18 dice: todo lo que atáis en la tierra será atado ¿en dónde? O sea, lo que yo no libere, el perdón es una liberación, es soltar. Lo que yo no libere, arriba no me lo sueltan. Mas lo que yo desate, o sea, el perdón que otorgo, arriba me lo otorgan. Me lo otorgan. Porque estamos hablando del perdón. Y enseguida ustedes van en el capítulo 18, del versículo 21 en adelante, cuando están los dos deudores. El Señor nos perdona todo ese montonón de deudas. Y nosotros una mínima. No le perdonamos al hermano. ¿Cuáles son las consecuencias? Vaya y hasta que los verdugos lo castiguen los verdugos hasta que pague la deuda. Los verdugos es el estrés, el miedo, la ansiedad, la angustia. Cuando yo perdono me libero de esos verdugos. Eso es lo que quiere decir esa parábola. Si yo no perdono voy a estar con esos verdugos, perdiendo la libertad, el derecho a opinión, etcétera. Y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Primera de Corintios 10, 13, ¿qué dice? No os ha venido ninguna tentación, sino humana. Pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Hay dos maneras como el enemigo nos puede asolar. Y una de esas, cuando lo leo, me preocupa sobremanera. La primera es cuando Dios le da permiso a Satanás que te toque. ¿A quién le pasó? ¿Y a quién más? En el Evangelio de Lucas dice el Señor: Pedro, Satanás me ha pedido permiso, ¿para qué? ¿Y qué es lo grave? Dice: y yo le he dado permiso. Cuando yo leo eso me conmuevo, porque quién sabe si hoy el diablo pidió a Nelson Iván, a su esposa o a sus hijos para zarandearlos. Por eso tenemos que clamar al Señor: no nos dejes meter en tentación. Pero la segunda manera, como nosotros cedemos, es porque nosotros nos dejamos, por nuestra propia capacidad de influencia en los demás, caer en la tentación. Efesios 4:27 dice: y no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Porque si yo no salgo diariamente con la armadura de la oración, de la alabanza, la adoración, no oro por aquellos con los cuales me voy a enfrentar, etcétera, etcétera, le doy lugar al diablo, o voy premeditadamente a sitios donde no debo estar, le doy lugar al diablo. Por eso dice en Proverbios 7, cómo el individuo le dio lugar a la ramera que era muy astuta y lo convenció y perdió. Entonces nosotros le damos lugar al diablo, y por no andar pidiéndole al Señor: no dejes caer en tentación, o que sea, a través del Espíritu Santo, dame el poder de no ceder a la tentación. Dios no tienta, pero sí prueba. Y prueba para nosotros es refinados. Entonces debemos pedirle al Señor que si es hoy día de refinación, que me dé los recursos espirituales para sobrellevar lo que no pueda capaz con mis propias fuerzas, porque alejado del Señor nada puedo hacer. Entonces puedo vencer el miedo. Dice el Señor 365 veces: no temas, que yo estoy con quién, y a donde quiera que vaya yo voy. Entonces tengo que gozarme de todo eso. No dejes caer en tentación, dame las herramientas para poder vencer la tentación. ¿Al diablo hay que evitarlo? Al diablo no hay que evitarlo, hay que resistirlo. Pero como el diablo es el padre de las tentaciones, para poder resistirlo tengo que estar con los recursos, las armaduras que el Señor me da, y no dejar ceder a esa tentación. No pedimos eso. Ya para terminar, Mateo 6, 21 al 23 dice: y no os conforméis a este siglo, sino
esta última parte que llaman una doxología de alabanza, dicen que en los originales no está, que lo agregaron los escritores y la tradición, pero es válida. Dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Eso lo tomaron de la Primera de Crónicas, capítulo 29, donde está esa doxología casi que igual. Entonces, como el pueblo aclamaba y reconocía el poder del Señor, esa doxología de alabanza la decimos al final para como que darle todo el mérito al Señor, pero también sentir el poder de nosotros, que algo nos está respaldando. Pero aquí viene una pregunta, antes de terminar ya definitivamente: ¿por qué aquí no aparece en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, si era la oración modelo? ¿Por qué? Vámonos a Juan 6:24. Dieciséis. Arranquemos desde el 23. En aquel día no me preguntaréis nada. Os aseguro que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cuando él hizo la oración modelo, manifestó la oración modelo, está empezando su ministerio, y la gente no conocía bien a cabalidad quién era Jesús y qué poder tenía. ¿Recuerdan? Mateo 8, y decía: ¿y quién es este que hasta la tormenta, hasta la naturaleza le obedecen? Y eran los mismos discípulos que andaban con él y no sabían quién era. Por eso él, hasta que no vio que crecieron espiritualmente, conocieron y se fundamentaron en la fe de quién era él, les dijo: yo soy el mediador. Hasta que ellos no comprendieron que él iba a estar, que resucitaría y que iba a estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hasta ese momento él les dijo: pidan por intermedio mío y verá el poder que tendréis. Por esa razón. Entonces, el Padre Nuestro no es una oración para hacer vanas repeticiones, sino es un modelo implementado con sabiduría por el Señor para tener una filiación, una confianza hacia el Padre. Nombrar, toda oración debía empezar con el Padre. Entonces dicen: ¿y por qué no pedimos con el Espíritu Santo? ¿O por qué no pedimos con el encabezamiento de Jesús? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué pedirle al Padre? Volvemos a lo mismo. No tenían bien el concepto bien de quién era Jesús, ni el ministerio del Espíritu Santo que fue instaurado cuando vino el Pentecostés. Y entonces en ese momento la oración era aislada al Padre. Pero una vez que ya cada uno de nosotros conoce quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, si usted va a solicitar dones en su oración, ¿a quién se los pide? ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu. ¿Quién es el plan de redención y justificación y todo? ¿A quién le pide asesoramiento de eso? La fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? A Jesús. Entonces uno puede pedirle específicamente a la personalidad de Dios que ejerce sus actividades en el conocimiento que nosotros tenemos. Y eso no falta contra la oración modelo, porque como vimos, va de acuerdo al crecimiento que cada uno va teniendo en su relación diaria con el Señor. Orad sin cesar, dijo el Señor. Que el Señor nos bendiga y tengamos una contrición de si verdaderamente estamos haciendo adecuadamente nuestra oración. Si somos avaros o egoístas solo para nosotros y no pedimos, cuando el Señor dice: orad por los que os maltratan y persiguen. O como dice, hay doctores que hay unos tan malvados que en 1 de Juan 5, 16 y 17 dice que hay pecadores por los cuales ya no se debe pedir. Eso era la postura de Pablo. Pablo tenía unas posturas que eran personales, así como dijo: es mejor que se queden solos. Cuando la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Eso no es que en contravía al Evangelio, simplemente era su postura. Pero nosotros no debemos de fallecer de orar aún a los más pecadores, porque si no se ha cerrado el tiempo de gracia, tienen oportunidad. Y la oración del justo puede ¿qué?
Que el Señor los bendiga.